pediatría social. Por ahí vi a varios de nuestros colegas y amigos y eh, luchadores en esta batalla de la pediatría social. Eh, bueno, hoy primero agradecerle a las tres residentes que se hicieron cargo de montar este seminario de discursos de odio en pediatría. Como ustedes se dan cuenta, la diapositiva no solamente está participando la Universidad de los Andes y la Universidad Libre, también la Universidad Nacional, ya que desde el mes pasado se logró también hacer un refuerzo plus en la pediatría social en la Universidad Nacional y también están trotando ahora conmigo aquí en la clínica. Entonces aprovechamos la oportunidad para que las tres residentes de último año, la doctora Sani de la Nacional, la doctora María Carolina de la Libre y la doctora Daniela de los Andes, pues montaran este seminario. Un seminario que tiene toda la relevancia en este momento de en este momento pues social en el que estamos viviendo, con todos los cambios, los enfoques y cambios generacionales que estamos teniendo y todas las dinámicas propias que se están dando en términos geográficos, geológicos, problemas políticos, todo esto que está conllevando en este momento es lo que lleva a que tengamos que hablar de este tema de discursos de odio en niños, niñas y adolescentes. Así que de nuevo a las residentes, muchas gracias. No sé si el doctor Eduard quiera dar algunas palabras también introductorias. De lo contrario, pues podríamos comenzar. Creo que no se está escuchando, doctor Edward. Voy. Ya, ahora sí. Buenas tardes a todos. No, pues como dijo el doctor Albarracín, pues bienvenidos a todos por participar. De verdad es un tema bastante interesante y pues en el desarrollo del mismo hemos aprendido muchas cosas que pues hoy la idea es que salgamos con muy buena claridad sobre estos temas y bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy bien. Yo creo que podemos entonces iniciar para los residentes. Gracias y bueno, el micrófono es de ustedes. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de discursos de odio en pediatría. Las tres residentes somos quien les habla, Sani Estrada, que soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad Nacional, mi compañera María Carolina Flores de la Universidad Libre y mi compañera Daniela Urbina de la Universidad de los Andes. Entonces, uy, espérenme, uy, pasa, por favor, María. Bueno, entonces, la evidencia científica nos muestra que el discurso de odio es un fenómeno frecuente. Sin embargo, existe un problema clave y es que no hay una definición única ni unos instrumentos parametrizados para medirlo. Por lo tanto, se ha dificultado mucho su estudio y su comparación. Sin embargo, ante esta falta de consenso, la Organización de las Naciones Unidas propone que haya propone pues una, mejor dicho, una definición operativa para abordar este problema a nivel global. Y entonces definen al discurso de odio como cualquier tipo de comunicación oral, escrita o conductual que ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o a un grupo por razón de quiénes son, es decir, por su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro tipo de factor de identidad. Entonces, siguiente. El discurso de odio tiene tres atributos que son, uno, que se puede transmitir de diferentes formas de expresión, ya sea verbal, mediante imágenes, caricaturas, memes, y esto puede hacerse en línea o fuera de línea. También el otro atributo que lo caracteriza es que es discriminatorio y peyorativo. Con discriminatorio, pues es intolerante, fanático, y peyorativo, pues hace referencia a que es despectivo, que es degradante, a que es prejuicioso. Y el tercer atributo es que invoca factores de identidad. Entonces, estos factores pueden ser reales o percibidos por un individuo o por un grupo de individuos, entonces, entre los que se incluyen la religión, la etnia, la nacionalidad, el color. Entonces, incluso también otras características como el idioma, el nivel socioeconómico, la discapacidad, la orientación sexual. Y esto pues es muy importante. En la infancia, la UNICEF enfatiza que
En la infancia lo que busca este discurso de odio es generar miedo, angustia, intimidación y esto va a afectar pues el bienestar infantil en todos sus ámbitos como vamos a ver a lo largo de toda esta exposición. Ujú. Listo. Entonces, como podemos ver, el discurso de odio no es un concepto aislado y entonces se entiende mejor cuando lo vemos en relación a estos tres pilares fundamentales que es del derecho y de la convivencia social. Entonces, en primer lugar, tenemos la libertad de expresión. Entonces, con libertad de expresión entendemos el derecho a expresar ideas sin censuras y esta es la base de la democracia. Esto permite, pues, hacer un debate, proteger el pluralismo incluso de ideas que pueden resultar incómodas y controversiales. También tenemos el otro pilar que es la no discriminación, es decir, de no reproducir prejuicios, de no excluir al individuo o al grupo de individuos por sus características. Y finalmente, estos dos pilares descansan sobre este otro pilar, que es un pilar más estructural, que es la igualdad. Y es que la igualdad no significa que todos seamos iguales, idénticos, sino que hace referencia al concepto de equidad para todos, equidad en cuanto a que todos merecemos tener la misma dignidad, la misma consideración moral, jurídica y social. Entonces, el discurso de odio, como podemos ver aquí, no aparece simplemente como una opinión fuerte o una expresión desagradable, sino que cuando cualquiera de estos pilares entran en tensión, entonces, eh, o se deforman, pues viene el discurso de odio, ¿sí? En el derecho internacional humanitario está prohibido la incitación a la discriminación, a la hostilidad, a la violencia, pero pues como vemos el discurso de odio es mucho más amplio que esto. Ujú. Bueno, es importante enfatizar acá que el discurso de odio es diferente a la libertad de expresión porque esto puede generar confusión. Y es que, como vimos, la libertad de expresión es un derecho fundamental, es fundamental para la democracia, para expresar ideas, para opinar, pero tiene unos límites claros. No debe en ningún momento incitar a la violencia, ni vulnerar la dignidad humana, ni hacer que se promuevan ideas que generen odio. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que la libertad de expresión puede ser restringida cuando es necesario proteger otros derechos, como cuáles, como la dignidad, como la igualdad, como la seguridad. Eh, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión no ampara los discursos que inciten al odio o a la violencia. Entonces, como dice acá, los discursos de odio no son libertad de expresión. Entonces, si bien la libertad de expresión protege lo que pensamos, el discurso de odio no hace esto, sino que daña a quienes somos. Bueno, desde la Convención Americana de los Derechos Humanos, especialmente en su artículo 13.5, el discurso de odio no se entiende solo como una forma de expresión, sino que es un fenómeno que debe analizarse desde estas tres dimensiones claves, el impacto, el umbral de gravedad y la respuesta del Estado. Entonces, el impacto hace referencia a que el discurso de odio es neutro, es decir, que genera una afectación directa a la dignidad humana y a los derechos fundamentales. Pero además, este daño directo pues no es igual para todos. Entonces, aquí viene el concepto de vulnerabilidad dirigida y es que esto hace referencia a que cuando se imparte, digamos, a grupos vulnerables o discriminados, pues esto va a aumentar la brecha de desigualdad y pues va a ser mayor el impacto en estos grupos. El segundo elemento que tenemos acá viene tal vez, bueno, viene desde lo jurídico y es el umbral de gravedad. Entonces, hace referencia a que no todo discurso de odio es sancionable, pero sí existe un punto en el cual cruza un límite, es decir, que cuando el límite es que cuando se incite a la violencia o cuando haya acciones ilegales contra las personas o grupos, pues va a tener su respectiva sanción. Y cuando pues se traspasa, digamos, este punto de corte, viene como tal, o mejor dicho, o el Estado está en la obligación de intervenir mediante medidas legales de prevención, de sanción, de reparación, siempre basado en estos principios rectores que son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Y pues solamente el Estado no se debe quedar en la sanción, sino que, es decir, no solo pues, debe quedarse en castigar, sino en transformar el entorno social y así, al transformarlo, pues no permitir que el discurso de odio exista. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Pues haciendo un adecuado abordaje en educación, en participación civil, en el abordaje digital, que actualmente pues está en auge. Ya. Bueno, entonces viene una pregunta para todos los que estamos acá, el que quiera contestar.
¿Por qué creen que es importante entonces el discurso de odio en pediatría? Se me apagó. Oli. A partir de este momento, si alguien quiere levantar la mano. Bueno, yo de pronto pues quisiera decir algo y es que a mí me parece que este tema es súper relevante en pediatría porque digamos que con, con el alto uso o la difusión a través de redes sociales y pues obviamente nuestros niños y adolescentes son pues nativos digitales y digamos que tienen un gran alcance respecto al uso de redes y pues todas estas medios de comunicación digital que tienen, digamos que sería muy fácil o ellos serían presas fáciles de situaciones en las que se pueda difundir a través de redes, sobre todo el tema de, de, de discursos de odio, al ser, digamos que, formas sencillas, de gran alcance, y a veces hasta anónimas, ¿cierto? Para difundir comentarios hacia sus pares o hacia situaciones, digamos, de la vida normal. Entonces yo pienso que nosotros muy frecuentemente hemos escuchado en la consulta de chicos que son víctimas de ciberbullying, de difusión de mensajes ofensivos y que pues obviamente tienen un alto impacto desde el punto de vista del desarrollo emocional y psicológico de nuestros niños. Entonces yo pienso que el hecho de que se puedan utilizar estos recursos como son los medios digitales y que puedan tener un alcance tan digamos, inimaginable y en anonimato, fácilmente podrían ser medios de difusión de estas situaciones de odio y de daño hacia sus compañeros o hacia otras personas, ¿no? Doctor Juan David, adelante. Hola, ¿ahí me escuchas bien? Sí, sí, se oye bien. Perfecto. Bueno, Señor. yo creo que el tema tiene toda la relevancia del momento. eh, y aquí creo que vale la pena entenderlo también desde un punto de vista de las posibles consecuencias. Yo sé que la siguiente residente va a tocar este tema, así que no voy a ampliarla para no quitarle valiosa información que nos va a compartir, pero las consecuencias de esto son mucho más allá de solamente el hecho de que los niños se sientan mal o lo agudo que puede llegar a ser un evento de vulneración emocional que esto podría llegar a tener. Eso por un lado. Lo otro importante es un análisis que yo suelo hacer con los residentes y es, por ejemplo, las situaciones de matoneo escolar, sea la razón que sea por xenofobia, sea por racismo, sea por eh, corporalidades diferentes, pues no están consideradas o diseñadas dentro de la definición exacta de maltrato infantil, porque entre pares, en el maltrato infantil en general, es una situación eh, en donde suele haber una relación de superioridad, confianza o poder entre el agresor y la víctima, y al ser pares no cumple del todo esta definición oficial para maltrato infantil. Sin embargo, siempre he dicho que el matoneo escolar sea la razón por la cual que se debería incluir dentro de estas experiencias adversas de la infancia con todas las consecuencias que esto conlleva, porque así de esta forma le damos la importancia de la pediatría social, le damos la importancia desde el manejo psicoterapéutico de estos niños, porque vamos a comenzar a evitar una serie de eventos desafortunados que ya la doctora nos va a ampliar. Y gracias. Si quieres la siguiente, María. ¿Me pasas la siguiente, por favor, María Carolina? Bueno, sí, es cierto. Entonces, si bien el discurso de odio es un problema de derechos humanos y de comunicación, en la población infantil debemos entenderlo como un problema, como ya veremos más adelante, que lo ampliaremos más,
se debe también ver como un problema en salud porque genera un impacto directo en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, porque afecta muchos, digamos, muchos parámetros de su vida, su salud mental, su regulación emocional, sus trayectorias del desarrollo. Entonces, el abordaje del discurso de odio en pediatría pues trasciende mucho más del debate clásico de la libertad de expresión. Entonces, desde una perspectiva clínica y de pediatría social, el discurso de odio debe interpretarse como una exposición psicosocial dañina en el niño. Es decir, no es solo lo que se dice, sino el efecto biológico y emocional negativo que le generamos al niño, que cuando es repetido y sostenido y es en un contexto de vulnerabilidad, pues entramos a estar expuestos a un estrés tóxico y esto se configura como un determinante social de la salud del niño, ya que contribuye a que haya desigualdades tanto en el bienestar como en el desarrollo del mismo. Incluso en muchos escenarios, en la mayoría de escenarios, se comporta como una experiencia adversa de la infancia que, como ya les mencionaba, pues tiene consecuencias en todos los niveles, en la salud mental, en el desarrollo neurobiológico y en la respuesta posterior al estrés. Listo. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales como las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, viven y se desarrollan, incluyendo el acceso a recursos y oportunidades de poder. Es decir, por ejemplo, la salud no solo va a depender de la biología, sino que también va a depender del entorno social. De ahí que el discurso de odio se comporte como un determinante social en salud porque nos va a expresar todas las desigualdades estructurales y además, pues al reproducirlas, las va a perpetuar. Y es muy grave porque eh, lo que hace es normalizar la exclusión. Entonces, esto hace referencia a que hay ciertos grupos que están excluidos, sistemáticamente apartados, son invisibilizados y esto pues se considera, entre comillas, válido para la sociedad. Además, pues en torno a esta idea se legitima la discriminación, entonces, es decir, se acepta la discriminación y esto pues va a generar que se deteriore la seguridad emocional de los niños. Los niños van a perder su sentido de pertenencia a todo lo que los identifica, ¿sí? Y además se van a incrementar las barreras de acceso. Esto hace referencia a que, por ejemplo, el tener acceso a, por ejemplo, a educación. Entonces, no solamente pues tener una barrera física que no pueden llegar a la escuela, que no haya escuelas, sino que, digamos, al ser víctimas sobre todo de discursos de odio, pues pueden desertar de la escolaridad y esto pues va a incrementar como tal la barrera de acceso. Y pues además, como se da en poblaciones vulnerables, esto va a profundizar las inequidades y estas poblaciones vulnerables van a sufrir más y van a estar pues sumidas en no desarrollarse apropiadamente. Listo. Entonces, acá vamos a abordar el discurso de odio como una experiencia adversa de la infancia, lo que ya les mencionaba. Entonces, tradicionalmente, las experiencias adversas de la infancia se han centrado en lo que ocurre dentro del hogar, es decir, han tenido una mirada intramuro, es decir, el abuso físico, emocional, el abuso sexual, la disfunción familiar, pero pues como vemos, esta visión resulta limitada porque hay muchos riesgos actuales que enfrentan nuestros niños y entre estos lo que mencionaba pues, la doctora, ¿no? Tienen acceso a Internet, van a la escuela, entonces son víctimas de bullying, de racismo, la violencia de barrios. Entonces, en este sentido, estudios recientes, como este estudio que les traigo acá de Camacho y Anderson, de Estados Unidos, entonces ellos basados en unos análisis de experiencias de proveedores en salud en población rural de por allá de Tines de Estados Unidos, entonces vieron que ciertas condiciones, así, pues ciertas condiciones externas influían como experiencias adversas de la infancia y es así como introducen este concepto de repression age, es decir, haciendo referencia a las adversidades derivadas directamente de inequidades estructurales impuestas sobre las comunidades marginadas. Entonces, pues hace referencia en que por estar en condiciones vulnerables, entonces pueden ser, digamos, más vulnerables a la violencia de barrio y por lo tanto, pues esto actuar como una experiencia adversa de la infancia. Listo. Bueno, entonces, aunque el discurso de odio como tal no aparece en las clasificaciones tradicionales de las experiencias adversas de la infancia, se debe entender así, y especialmente
porque pues, se dan estos tres tipos de mecanismos. Uno es el abuso emocional. Entonces, cuando el discurso de odio se dirige hacia la identidad del niño, hacia su raza, hacia su género, hacia su origen, esto genera un tipo de violencia psicológica que lo humilla, que lo desvaloriza, que lo deshumaniza y como tal, pues se comporta como una experiencia adversa de la infancia. En segundo lugar, es una forma de discriminación social. Entonces, al crear pues, entornos de riesgo, esto pues va a deteriorar su salud mental y pues esto va a reforzar la exclusión sistémica. Y por último, y muy importante, tenemos la negligencia institucional, cuando los entornos como la escuela, el Estado, la comunidad eh, toleran estas expresiones y no intervienen, fallan en su deber de protección, dejan al niño en una situación de indefensión y pues esto va muy de la mano en que es una experiencia adversa de la infancia porque no tiene, digamos, el amortiguador que va a evitar los efectos de esta en el futuro. Es así como, entonces, todo esto, si se repite, es crónico, se da en poblaciones vulnerables, no tenemos, digamos, tenemos ausencia de amortiguadores, es decir, de un adulto que acompañe al niño, vamos a tener estrés tóxico y esto, pues, como ya vimos o ya vamos a ver, vamos a tener una afectación de salud, neurobiología y desarrollo. Listo. Bueno, entonces el discurso de odio no es homogéneo, debe clasificarse en un enfoque multidimensional. Entonces, se va a clasificar, si quieres, dale para que aparezca eso. Entonces, se va a clasificar de acuerdo a su contenido. El contenido hace referencia a quién va dirigido. Entonces, va dirigido a qué, o a qué características más bien va dirigido. Entonces, a la etnia, a la nacionalidad, a la migración, y es aquí cuando se da la xenofobia, al género, a la orientación sexual, a la discapacidad, al peso. Aquí importante mencionar que la población LGTBI tiene un mayor riesgo de adhesión suicida cuando pues hay rechazo social y las personas, por ejemplo, obesas y que reciben discursos de odio en torno a esto, pues son más, tienen más riesgo de desarrollar depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria. También se clasifica de acuerdo a la forma de expresión, entonces puede ser explícito, es decir, son insultos claros, amenazas de violencia, deshumanización abierta, implícito, entonces uso de estereotipos o de lenguaje aparentemente inofensivo, pero que genera exclusión, y el peor de todos, el normalizado, que es a través de memes, de humor discriminatorio, de comentarios cotidianos, que nadie se inmuta en decir que son discursos de odio, pero en el fondo sí son discursos de odio y afectan pues al niño o a la persona. Y de acuerdo a la intencionalidad, pues pueden ser hostiles, es decir, buscan directamente el daño emocional o físico, ¿sí? Puede ser instrumental, es decir, busca reforzar el poder de un grupo sobre otro, es decir, la exclusión. Por ejemplo, en un lugar donde haya población indígena y colonos, entonces a veces los colonos pueden decir, los indígenas no son hábiles para manejar dinero, entonces se hacen cargo de todos los negocios y excluyen a la población indígena, un ejemplo. ¿Sí? Y muchas veces, y lo que más se ve en los niños es que sea reproductivo, es decir, que los niños repiten lo que escuchan de los adultos y muchos adultos también repiten los prejuicios que ven en Internet o que se repiten en medios de comunicación. Y el rol, bueno, y por último, aunque esto no es, no es como tal clasificación del discurso de odio, tenemos la clasificación del rol del niño en el discurso de odio, que puede ser como víctima directa, es decir, es quien tiene esa experiencia personal de la humillación, de la amenaza, de la exclusión. Está el otro, que es muy frecuente, que es el testigo, ¿sí? Aunque bueno, y este es muy importante porque este no recibe directamente pues el insulto, la humillación, pero sí puede internalizar esa experiencia y lo que es peor, normalizarla, y eso sí es pues peor. Y el perpetrador pues es el niño que emite la violencia y difunde el discurso de odio hacia otros. Bueno, ¿y dónde suele ocurrir? Entonces, el discurso de odio suele ocurrir en un entorno físico, ya sea en el entorno escolar, en el entorno familiar, en el entorno comunitario y hoy muy en auge en el entorno digital. Entonces, en el entorno escolar, pues el más conocido de todos es el bullying verbal, que principalmente se da en aulas y recreos, y en el entorno digital, pues a través de redes sociales y de mensajes ofensivos. Entonces, cuando lo hacemos en un entorno físico, o sea, que podemos ver, digamos, al perpetrador, el 88% de los perpetradores son pares.
Y mientras que en redes sociales y en mensajes online, el 77% son desconocidos. Y esto pues conlleva otros riesgos como de vulneración de los derechos de los niños, como que estén expuestos a abuso sexual, a explotación, a pornografía, a otros tipos de riesgos. Listo. Bueno, en cuanto a epidemiología, como vimos, eh, la epidemiología del discurso de odio muestra que es un fenómeno frecuente, especialmente en entornos digitales, pero pues tenemos el problema que la medición es heterogénea por falta de la definición única y por las diferencias metodológicas en los diferentes estudios. Entonces, los rangos de prevalencia van a variar mucho y van a variar también de acuerdo a la edad, del rol que se evalúe, del país, de la cultura. Entonces, vamos aquí les voy a mencionar la forma, especialmente epidemiología del discurso de odio en línea, que es el que más se ha estudiado en niños, niños y adolescentes y el que hoy por hoy pues muestra, digamos, mayor importancia actualmente. Entonces, este estudio es una revisión sistemática realizada en Alemania en 2023, en la cual eh, pues se reportaron, en la cual pues dan un panorama internacional de la prevalencia del discurso de odio entre los jóvenes y hacen la comparación entre los diferentes países. Entonces, de manera, y como podemos ver, es muy heterogéneo. Entonces, en color azul oscuro está la exposición, en color azul claro está la perpetración. Entonces, como podemos ver, en España es el país donde más hay exposición de los niños a discursos de odio y el más bajito está en India. ¿Sí? Asimismo, la máxima perpetración, es decir, donde los niños más son perpetradores de discurso de odio, la máxima registrada es en Tailandia y la mínima, aunque no, aquí hay un error, es 3.4 en Corea del Sur. Y pues entonces, como podemos ver, pues es muy heterogéneo. Asimismo, pues miran la tasa de victimización. Entonces, en Europa, en Finlandia, compararon Finlandia, Alemania, Francia. Entonces, Finlandia tenía una tasa de victimización del 22%, mientras que Alemania un 17% y Francia un 13%. Aunque no lo puse acá, en Finlandia, un estudio de los que revisaron, el 67% de los niños a quienes se les realizó encuesta vieron que en Facebook habían visto un discurso de odio. Bueno, también de mencionar que en Estados Unidos, ay, mira, también de mencionar que en Estados Unidos pues ha cambiado el panorama, ¿sí? Lastimosamente pues es común en Estados Unidos estos discursos de odio, sobre todo en racismo y eso. Entonces pasamos entonces aquí hablan de la evolución offline a la online. Entonces, mientras en 1999 la prevalencia de discurso de odio mediante símbolos, grafitis era del 39%, en 2013 bajó al 26%, pero pues subió el online hasta en un 47%. Entonces, la prevalencia de la perpetración del discurso de odio online está entre un 4 y un 32%, o sea, bastante heterogéneo. Adicionalmente, listo. Adicionalmente, pues tienen en cuenta otras características demográficas. Entonces, tenemos que el ser, Caraco, ¿es que no veo o qué? ¿algo? Creo ¿Alguien que quiere hay decir algo? un micrófono abierto. Doctor Edu, listo, sigue, Fanny. Listo. ¿Qué está haciendo? Bueno. Entonces, pues también estas fuentes destacan que hay tendencias demográficas importantes. Entonces, tenemos que o sea, o sea, donde más hay, o el rol que los niños ejercen, la mayoría son testigos, es decir, tienen una prevalencia de exposición entre un 26 a un 69%. Y esto es 3 veces más frecuente de lo que son víctimas y lo que son perpetradores, ¿sí? En cuanto a género, entonces los hombres presentaron mayores tasas de ser perpetradores que las mujeres en una relación 2-1, mientras que en victimización sí era como igual para ambos géneros. Y pues como es de esperarse, la exposición al discurso de odio aumenta con la edad, siendo más frecuente entre los 12 a 20 años. Y mencionan también que tener un estrato socioeconómico pues cómodo hace que pues, esto actúa pues como un factor de protector ante la victimización en el discurso de odio.
Listo. Bueno, este otro estudio también habla pues, nos habla sobre todo de experiencias adversas de la infancia pues también nos menciona los discursos de odio que se tienen en cuenta. Y este estudio lo hacen en Suiza y en Alemania. Entonces toman 3.620 estudiantes entre quinto y séptimo grado y entonces les aplican como unas entrevistas semiestructuradas para preguntarles acerca de si han sido testigos o víctimas o perpetradores de discurso de odio. Entonces, como vimos en el anterior estudio, los testigos sí, son pues, más frecuentes tanto en el ámbito fuera de línea como en el entorno digital. Y esto es similar también a lo que pasa en el bullying, ¿no? Y es muy importante pues enfocarnos aquí, ellos mencionan mucho porque estos testigos, aunque no son víctimas, aunque no reciben la humillación directamente, pues pueden haber dos problemas. O lo normalizan y lo convierten en un prejuicio, ¿sí? Y más adelante lo pueden perpetrar, ¿sí? O, o también se van a sentir incómodos, inseguros en pues, en su entorno y esto va a impactar pues, en su bienestar. Tenemos, en cuanto a víctimas y perpetradores, víctimas, 33% en el medio escolar o en el medio físico, 19% en el entorno digital y los perpetradores en un 21% en el ámbito físico y el 12% en el entorno escolar. Entonces, lo que más se presenta como discurso de odio son bromas ofensivas, hasta en un 93%. Algo que me llamó muchísimo la atención, la difusión de mentiras y rumores hasta un 83% y tan fácil que pues lo hacen en línea, ¿sí? La propagación de prejuicios en un 80%. Acá las mujeres eran más testigos que los hombres, en 71% frente al 62% en el entorno escolar, mientras que en el entorno digital en un 70% frente al 57,8%. En el ámbito escolar, es decir, sí, en el ámbito escolar, en el ámbito físico, el 88,5% de los niños identificó al perpetrador como un par suyo, ¿sí? Mientras que en el ámbito online, juega y juega, el perpetrador suele ser hasta en un 76% una persona desconocida. Listo. Bueno, esta es una encuesta realizada en personas, en jóvenes de 16 a 29 años en Europa. Entonces, hasta el 49, casi la mitad, habían sido o habían visto discursos de odio en línea. Allá, lo que principalmente se daba era las posiciones frente a posiciones políticas, seguida de la orientación sexual y seguida de la etnia. Ajá. Bueno, en Latinoamérica realmente pues no tenemos muchos estudios, ¿sí? En cuanto a discurso de odio, ¿sí? Pero aquí encontré esta encuesta, pero pues no deja de ser importante acá y cada vez se ve que pues es más creciente. Entonces, esta es una encuesta que Argentina realizó precisamente para hacerle frente a los hackers, a los que hacen, a los perpetradores pues en línea, ¿sí? Entonces, muy interesante que 9 de cada 10 jóvenes que estaban en línea vieron ataques de hackers en sus redes. Y más de la mitad eran contra la población LGTBI. 4 de cada 10 recibieron comentarios agresivos directamente. Y otra cosa muy importante, 3 de cada 10 aceptaron que habían dicho, publicado, respondido pues, mensajes ofensivos que además los habían difundido. Entonces, y lo más interesante de todo esto es que 1 de cada 4 no conoce ninguna herramienta para lidiar con ese discurso de odio en línea. Bueno, ¿y qué pasa en Colombia? Pues en Colombia, como tal, si uno busca discurso de odio en la población pediátrica, pues no encuentra mucha información bajo este término específico. Sin embargo, este fenómeno está ampliamente documentado a través de otras categorías relacionadas, como el racismo, la xenofobia, el bullying, la discriminación entre pares. Entonces, acá, este estudio cualitativo que les traigo fue realizado en Leticia, Amazonas, y lo que se hizo fue hacer entrevistas a los niños, ¿sí? Que ellos pudieran expresar sus sentimientos mediante, ellos mencionan, mediante viñetas escritas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicieron? Fue un estudio que fue aplicado a 20 niños, casi que mitad y mitad eran niños nativos y niños
es decir, de población indígena y niños colonos, o sea, de afuera. Y estos 20 niños estaban entre los 9 a 12 años y estaban en quinto grado. Entonces se dieron cuenta que ellos notaban que había agresión basada en la etnia, especialmente para los niños nativos, para los que eran de ahí. Y pues se burlaban de cómo se llamaban, del lenguaje, y les ponían apodos. Y estos niños, ¿cómo afrontaban eso? Entonces, muchas veces dejaban de hablar, ¿sí? Y eso pues va en contra de su identidad, ¿sí? Dejaban de usar su idioma. Y lo que es peor, muchas veces se sentían tan intimidados que preferían o habían pensado en la deserción. Y también pues tenían reacciones emocionales como la tristeza, la culpa y la soledad. Más de la mitad de todos los que se les entrevistó pareciera que reflejaban ideas dadas por sus padres que ellos reflejaban en el ámbito escolar. Entonces, muy importante, uno pensaría pues que el racismo es por allá, por Europa, por allá, en otra parte, pero vemos que es muy importante acá. Bueno, y pues algo muy importante es que, y está muy bien documentado, es el fenómeno de la xenofobia en Colombia hacia niños migrantes venezolanos. Y es que Colombia pasó de tener 34.000 estudiantes migrantes en 2018 a 590.000 en 2023. Y la mayoría de estos niños, el 61.5%, son niños pequeños. Eh, entonces, en este artículo que, que en este artículo, pues se participaron niños, 106 niños, niñas y adolescentes entre los 7 y los 15 años, y también se hicieron grupos focales, entrevistas semiestructuradas para preguntarles acerca de cómo se habían sentido, de cómo se habían sentido incluidos, ¿sí? Entonces, pues se dieron cuenta que la xenofobia no solamente era por parte de otros niños, sino también por parte de los profesores, y usaban estereotipos principalmente con el rechazo a que ellos no tenían recursos, es decir, a que eran pobres. Y también algo que repiten mucho es que mencionaban que decían, entre comillas, los niños venezolanos roban. Entonces, que ellos se sentían pues muy incómodos con esto. Y que muchas veces, al igual que el anterior estudio, esto los niños lo repiten de las actitudes negativas de los adultos y mucho más pues si es la profesora. ¿Sí? La respuesta de estos niños era ansiedad, soledad, rezago académico, miedo a participar y deserción. Entonces, ellos aquí dan la recomendación que no se trata que se inculque otra cultura a estos niños, sino que se les respete su cultura y se los incluya, empezando por los maestros. Bueno, y por último, este otro estudio realizado que es acerca del bullying. Este estudio fue realizado en la zona rural del Meta, entonces en varias escuelas rurales se tomaron niños, pues se les solicitó a niños entre 5 a 7 años participar, y la conclusión es que llegan es que 6 de cada 10 niños o niñas en Colombia son víctimas de bullying o de ciberbullying, que entre 2021 y 2022 las cifras de acoso escolar documentadas en el país pasaron de 8.981 a 20.230, casi que pues, más del doble, y que Colombia es reportado como el segundo país con un porcentaje de bullying, perdón, es reportado como el segundo país con mayor porcentaje de bullying de Latinoamérica, cosa que es muy importante. Listo. Bien, y bueno, hasta este punto pues ya revisamos definición, concepto y entorno y de lo que involucra el discurso de odio con las experiencias adversas en la infancia. Y vamos a comenzar a hablar de la fisiopatología. Y este es uno de los principales mensajes que queremos que se lleven de esta charla, y es que el discurso de odio no se queda solamente en palabras, sino que se traduce en cambios fisiológicos reales. Y es donde entra entonces el estrés tóxico, que como bien dijo mi compañera, se presenta de forma prolongada, repetitiva, y que hay ausencia de una figura protectora y que nos va a conllevar a una enfermedad que característicamente va a tener una base de una inflamación crónica. Entonces, en este esquema se ilustra la fisiopatología de los ACEs en el modelo explicado a través del eje de hipotálamo-hipófisis adrenal. Digamos, este es el modelo más estudiado y pues el que está más descrito, y vemos es cómo las ACEs, estas experiencias adversas de la infancia, generan o inducen estrés, y este va a generar una activación o una respuesta a través del sistema nervioso central, y aquí es donde se comienza a desencadenar todo.
Esto genera por parte del hipotálamo liberación de la hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular a su vez la hipófisis y va a generar liberación de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa. Y esta va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para finalmente liberar cortisol. Normalmente, este eje presenta una autorregulación a través de un feedback negativo, pero cuando estamos ante esta situación de estrés generada por las ACs, que se presenta de forma crónica, repetitiva, se genera una disrupción de este eje y pierde esta capacidad de autorregulación, lo que conlleva a que tengamos niveles de cortisol muy elevados. Estos niveles de cortisol atraviesan la barrera hematoencefálica y generan a nivel del sistema nervioso central activación de la microglía. Esta genera una respuesta proinflamatoria con liberación de citoquinas, dentro de las que encontramos interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras, y va a generar un estado de neuroinflamación. Esta neuroinflamación va a generar cambios a nivel estructural en estructuras, valga la redundancia, que van a ser importantes para el neurodesarrollo y también pueden afectar vías de señalización neurológica, como por ejemplo la trigeminovascular, lo que va a llevar entonces a que inicie una sensibilización periférica a través de neuropéptidos como el CGRP, lo que va a generar una respuesta amplificada al estrés. Entonces, a través de este modelo se explica cómo un estímulo que es social, estas ACs, van a generar de forma, digamos, cuando se presenta este estímulo de forma repetitiva, se traduce en alteraciones biológicas que son medibles y genera entonces manifestaciones clínicas tanto a nivel físico como a nivel mental. Y ahí es donde tenemos entonces que las experiencias adversas en la infancia no solo afectan a nivel psicológico, sino que generan una modificación en la biología del niño. Y eso lo hacen en múltiples niveles. Tenemos a nivel inflamatorio con el aumento de los marcadores de inflamación, a nivel genético con la influencia también de la epigenética, a nivel cerebral influenciado por el estrés tóxico y a nivel metabólico a través del eje intestino-cerebro. Hablemos entonces del mecanismo inflamatorio. Como habíamos visto en la fisiopatología, se produce un estado de neuroinflamación donde tenemos una alta liberación de citoquinas proinflamatorias y esto hace que se genere en el organismo un estado inflamatorio persistente que genera alteración de neurotransmisores, principalmente serotoninas y dopaminas, las cuales van a favorecer la aparición de depresión y ansiedad. Pero en este punto es importante también mencionar el sistema inmune. Recordemos que tenemos un sistema inmune innato que va a defendernos a través de mecanismos físicos como barreras. Mientras exista la noxa, se genera un estado inflamatorio y una vez desaparece la noxa, pues disminuye esta inflamación. Y tenemos la inmunidad adquirida que pues lo hace a través de mecanismos celulares con la producción de anticuerpos. Mientras exista la noxa, perdón, el organismo lo reconoce, produce los anticuerpos, está en un estado inflamatorio, una vez desaparece la noxa, genera como una memoria inmunológica que al volver a aparecer esta, el cuerpo tiene la capacidad de volver a reaccionar. Todo esto lo hace a través de vías y mecanismos donde actúan como mensajeros citoquinas y marcadores inflamatorios. Cuando tenemos un estrés o una noxa de forma repetitiva, la capacidad de autorregulación de este sistema inmune se va a ver afectada. Por lo tanto, aquí van a aparecer las infecciones y ya se ha descrito también que tienen mayor riesgo de presentar alergias. Y recordemos también que cuando hay situaciones de estrés y se generan como estas altas situaciones de impacto en los pacientes, es donde se genera la aparición o es donde debutan algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, es importante en el contexto de la inflamación. Hablando entonces ahora de la genética, acá aparece un concepto que es importante y es la vulnerabilidad individual, porque a través de la genética se nos explica por qué no todos los niños responden igual a las ACEs. Y eso se debe a que hay variantes genéticas en alelos específicos que modulan esa respuesta al estrés. Y ya se han identificado y descrito diversos genes, como por ejemplo el 5-HTT-LPR, que se encarga principalmente de la recaptación de la serotonina.
Otros genes como el FKBP5 y el CRHR1 que influyen en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que ya vimos la importancia que tiene este. Este primer gen actúa principalmente en la regulación del cortisol, mientras que el segundo lo hace con la liberación y unión de la hormona liberadora de corticotropina. El gen OXTR principalmente es un receptor de oxitocina, lo que quiere decir que reduce el estrés. Por lo tanto, nos ayuda a esa regulación social y emocional. Y el gen BDNF actúa en lo que respecta a la neuroplasticidad y pues tiene relación con lo que se conoce como la longevidad neuronal. Entonces, acá aparece un concepto importante que es la susceptibilidad diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que un mismo gen puede aumentar el riesgo en ambientes que son adversos, así como puede ser también protector en ambientes que puedan ser positivos. Y aparece entonces el concepto de epigenética. Si bien las ACEs no pueden cambiar o modificar el ADN, sí pueden cambiar la forma en cómo se expresa. Y es allí el concepto de epigenética, que es cómo el ambiente interviene en la expresión de los genes. Y esto se debe a pues, diversos procesos. Digamos, el más estudiado y el modelo más explicado es a través de la metilación del ADN, lo que consiste en la adhesión de un grupo metilo al ADN. Cuando ocurre esto, consecuentemente, lo que ocurre es que hay una disminución de la expresión de ese gen. O sea, es como si ese ambiente, ese impacto del ambiente genera la metilación y consecuentemente a eso, ese gen se suprime y pues se generan efectos secundarios a la supresión de ese gen. Por ejemplo, ya hay genes descritos como el NR3C1, que es un receptor de glucocorticoide, y ese que les mencioné previamente, que se encarga de regular los niveles de cortisol. Lo que esto genera es que al suprimir la expresión de ese gen, es como si apagaran esos genes. Eso genera directamente una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Por lo tanto, es un paciente que va a tener una respuesta exagerada al estrés. Y es importante resaltar que este cambio de expresión de genes puede ocurrir incluso desde el periodo prenatal, es decir, una madre expuesta a estas situaciones de estrés pueden generar cambios a nivel de la expresión de genes en el feto que está inútero. Y también tiene un efecto intergeneracional que va a ser muy importante y ya más adelante vamos a revisar la evidencia respecto a eso. Ahora, continuando con otro de los efectos sistémicos que es a nivel cerebral, como habíamos dicho, digamos, este estado proinflamatorio puede alterar algunas estructuras importantes para el neurodesarrollo del niño y puede afectar funciones como aprendizaje, memoria, funciones ejecutivas, respuesta al miedo y el control de impulsos, lo que genera que se pueda afectar como de forma negativa tanto la forma como el niño recibe esos estímulos y también la forma como ese niño responde ante esos estímulos. Entonces, las estructuras principalmente afectadas son la amígdala, con una respuesta de hiperreactividad, lo que hace que aumenten miedo y ansiedad. El hipocampo, con una disminución en su volumen, que genera alteración en la memoria y también entonces altera o disminuye esa capacidad de regular el estrés. Y la otra estructura es la corteza prefrontal, que disminuye el control de emociones. Entonces, digamos, y aunque conocemos el concepto que el cerebro infantil es altamente plástico, que se ha estudiado y es esa neuroplasticidad, si bien es cierto, el cerebro infantil es vulnerable, pero también lo convierte en intervenible. Y es donde aparece pues este esquema que explica el modelo neurobiológico. Hacia la izquierda vemos lo que habíamos explicado en la fisiopatología del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que lo que se traduce es en la persistencia de una neuroinflamación y cómo la regulación de este eje influye directamente en la amígdala y en el hipocampo. Genera una relación excitatoria en la amígdala y una relación inhibitoria a través en el hipocampo, lo que genera en el niño impulsividad, dificultad para regular las emociones y mayor riesgo de trastornos psiquiátricos. El otro efecto sistémico es el estrés oxidativo. Y eso se explica porque al estar expuesto a este estrés crónico se genera una alta producción de radicales libres.
Cuando estos radicales libres saturan los antioxidantes, estos pues van a perder su efecto y se van a originar daño celular ocasionado por el exceso de radicales libres. Y este daño celular puede generar tanto desnaturalización de proteínas como pérdida de las funciones sinápticas. Entonces genera daño a nivel neuronal, directamente alteración sináptica y difusión de la barrera hematoencefálica, lo que genera enfermedades relacionadas con trastornos del ánimo y neurodegenerativas, que ya están bien descritas, como por ejemplo lo Parkinson o enfermedad de Alzheimer. Por último, el efecto a nivel metabólico es lo que les mencionaba, que ha tenido mucho auge pues, en los últimos años, que es el eje intestino-cerebro, en donde neurotransmisores que se producen a nivel intestinal generan un efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es una interacción entre una microbiota sana, un sistema digestivo saludable, van a generar una adecuada función cerebral y viceversa. Sin embargo, recordemos que toda la noxa de este estrés crónico comienza a generar un impacto a nivel del sistema nervioso central. Es por ello que se ve directamente afectado la función intestinal. Y la evidencia ha mostrado que los pacientes que están expuestos a ACEs presentan 4 veces más riesgo de enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes o enfermedades hepáticas y digestivas. Ahora bien, este es un estudio que es una revisión sistemática y un metaanálisis donde hicieron una revisión de la literatura hasta el año 2016. Él fue publicado en el año 2019 y tomaron un total de 96 artículos donde miraron la relación entre la exposición la exposición a las experiencias adversas en la infancia y los desenlaces que éstas pueden tener en salud. Y ellos concluyen que existe una alta relación dosis-respuesta y que el principal impacto va a estar marcado a nivel de la salud mental y las conductas de riesgo. De hecho, como podemos observar en la tabla, alcanzan un OR superior a 5 eventos como por ejemplo intento de suicidio o consumo de sustancias, y sobre todo estos OR aumentan a medida que se suman los AC, es decir, cuando hay 4 ACs o más, eso aumenta la prevalencia de estas variables de estudio. Y también encontraron otras relevantes como violencia, consumo de alcohol y droga y problemas conductuales. Y esto es introductorio para comenzar a hacer una revisión de la evidencia respecto al impacto que generan los ACEs en la salud mental. Entonces, la evidencia demuestra que los pacientes que tienen alta exposición a ACEs presentan entre un 34.6 y un 36.6% depresión, presentando un 9.4% ansiedad y siendo esta mucho más prevalente en adolescentes que están expuestos a ACEs. Ahora, hablando de riesgo, el riesgo llega a ser 2.18 veces mayor para los expuestos a ACEs a presentar depresión. Y hay algo que recuerdan cuando les hablaba de la importancia de la epigenética, es porque estos pacientes, y pues tiene la plausibilidad biológica con lo que les explicaba de esa exposición y de ese cambio en la expresión genética, porque en los estudios se demuestra que estos pacientes tienen un 42% de riesgo adicional cuando hay un antecedente familiar de ACEs, lo que nos habla que es transgeneracional y está explicado por la epigenética. Respecto al riesgo de con bullying, aumenta los pacientes expuestos a ACEs 4.7 veces con respecto a la ansiedad. Para presentar depresión aumenta en 3.6 veces y para problemas conductuales aumenta 3.2 veces. Y respecto al maltrato infantil, este es un estudio que fue publicado el año pasado, fue aplicado a una población de Inglaterra y Gales. Ellos tomaron 20.670 adultos, los cuales tomaron como herramienta pues maltrato infantil, aquellos que hayan sido expuestos tanto a maltrato físico como verbal, mediante la herramienta de ACEs, como explicaba mi compañera, y valoraron en ellos el bienestar mental con la escala SWE-MWPS. Entonces, ellos evaluaron una variable, no sentirse cercano a otros, y encontraron que los pacientes sin exposición a abuso tenían un 7.7% de esa variable, mientras que había un 9.9% de los que presentaron abuso físico
Esto se aumentaba en aquellos que presentaron abuso verbal entre un 13,6%, mientras que los que fueron expuestos tanto a abuso físico como verbal aumentó hasta un 18,2%. Pero ahora hablemos del riesgo. Ellos describen que encontraron un riesgo para el contexto que ellos miran es pacientes expuestos a abuso físico con respecto a bajo bienestar mental. El riesgo de abuso físico aumenta 1,52 veces para el bienestar mental. El riesgo de abuso verbal es superior, aumenta 1,64 veces para presentar bajo bienestar mental. Y cuando hay una combinación de que son pacientes que han sufrido abuso físico y abuso verbal, este riesgo aumenta hasta 2,15 veces para presentar bajo bienestar mental. Y es que aquí ellos describen algo que llama mucho la atención y es una tendencia hacia la disminución del abuso físico, mientras que previamente eran un 18%, ellos encuentran alrededor de un 10% versus una tendencia del aumento del abuso verbal. Previamente ellos revisaban alrededor de un 18-19%, mientras que en el estudio de ellos encontraron alrededor de un 20%. Es decir, que hay un cambio y la tendencia es a que actualmente hay mayor abuso verbal y se traduce en que aumenta el abuso verbal más veces el riesgo de tener bajo bienestar mental versus el abuso físico. Bien, y hablando de otro punto importante que es la relación entre los ACEs y el consumo de opioides, este es un estudio que fue publicado en la revista Frontier en el año 2021, donde ellos tomaron a 539 adultos jóvenes entre las edades de 18 y 29 años en la ciudad de Nueva York, adultos que consumieran opioides, y evaluaron en ellos si estuvieron expuestos a ACEs durante su infancia. Lo que encontraron es que el 89% de esos adultos jóvenes que consumían opioides al menos habían presentado una AC. Encontraron que cada AC adicional aumentaba entre un 12 a un 23% el riesgo de inicio temprano de consumo y determinaron que se aumentaba 46% el riesgo de consumo de opioides en aquellos pacientes que estaban expuestos a 4 o más ACs. Es decir, que esta población tiene un muy alto riesgo para el consumo de opioides. Entonces, como habíamos visto en un principio, en el entorno del discurso de odio y los ACs, encontrábamos que hay algunas poblaciones vulnerables, lo que las catalogan como grupos de riesgo. Dentro de ellos encontramos a la población de niños migrantes, que en los últimos años ha tenido aumento, pues esto dado por las condiciones políticas y económicas de diversos países. Otro grupo vulnerable es los de la diversidad sexual, como bien comentaban mis compañeros, los niños de la comunidad LGTBIQ. Otro grupo de riesgo es la obesidad y aunque en esto desde hace años se ha venido como tratando de cambiar ese concepto en la sociedad, sobre todo también en las escuelas, es un grupo que sigue siendo de mucho riesgo, como le escribió mi compañera cuando habló de la epidemiología. Y otro de los grupos es el grupo de los pacientes con discapacidad, que sigue siendo pues una población importante en nuestro contexto como pediatras. Esta es una noticia publicada por el diario El País, que es un diario español, donde comentan que la Defensoría y el Parlamento está en contra del apoyo a los niños trans porque ellos argumentan que contribuye a discursos de odio. Este es una noticia del Milenio, es un periódico internacional, una revista internacional, donde una familia de un niño autista demanda a Milei, presidente de Argentina, por discursos de odio y los acusa de hostigamiento. Esta es publicada por la revista People, donde una niña de 12 años en Estados Unidos se suicidó luego de haber recibido bullying en su colegio. Y ya siendo un poco más nacionales, esto es de Noticias Caracol, es del año 2022, donde relatan que por bullying se cobró la vida de 275 niños en el país durante 2021 por suicidio infantil.
Y esta es una noticia publicada en El Tiempo, donde hay un fallo de la Corte contra un prestigioso colegio por negacionismo en un caso de acoso y discriminación a menores. Y estas noticias las trajimos porque realmente el discurso de odio sobrepasa y no reconoce, como vemos acá, nacionalidad, si es un país desarrollado o en vía de desarrollo, sobrepasa barreras de idioma e incluso también sobrepasa estrato socioeconómico. Y queremos hacer un poco interactiva la charla, entonces les trajimos un par de casos clínicos para que analicemos, porque como ya les habíamos dicho previamente, el mensaje de los mensajes principales que queremos que se lleven de esta charla es esa sensibilización hacia el discurso de odio, poder identificar esos ACs en ese niño y sobre todo esos efectos en la salud que ya vimos que pueden causar. Hasta aquí no vamos a hablar de la intervención porque pues ese es un tema que ya tratará más adelante mi compañera. Entonces vamos a exponer los casos clínicos y quisiéramos escuchar sus opiniones. Entonces, este es el primer caso clínico que es de Esteban, es un niño de 10 años de nacionalidad venezolana que está recién llegado a Colombia, ingresó a un prestigioso colegio de la ciudad. Sus compañeros se burlaban de su acento, por lo tanto lo excluyen de los juegos y le dicen, cito, que se devuelva a su país. Consecuente a esto, Esteban empieza a evitar hablar en clase y a aislarse. Entonces, quisiéramos que alguno nos comente qué tipo de ACEs logran identificar y cuáles son las consecuencias o los efectos que logramos ver en ese niño. Sí, doctor Edward, adelante. Muy buenas tardes, nuevamente. Bueno, ahí pues vemos un caso de xenofobia bastante marcado, pues que lamentablemente ha ido aumentando y pues como decían las doctoras durante la presentación, la mayoría de estas situaciones se presentan por replicación de lo que el niño escucha en su casa. Entonces muchas veces escuchamos a los padres o abuelos hablar mal precisamente de las personas que vienen de otros países y pues con términos despectivos como, es que estos ladrones llegaron a nuestro país a acabar con ellos, o empiezan a decir que todo lo malo que pase es por culpa del extranjero que llegó. El niño simplemente lo que hace es esa replicación y empieza pues a tener estos comentarios y estos contextos con los compañeros que vienen de otras zonas o de otras áreas geográficas. Pues ahí vemos que el chico está teniendo una retracción en todo su contexto social. Realmente pues lleva a que el niño posiblemente llegue a tener un proceso de ansiedad y depresión, porque pues realmente ya no se quiere comunicar o ya deja de hablar y expresarse para que su acento no sea marcado, no sea notorio y pues no le hagan más este tipo de comentarios o de matoneo dentro del colegio. Entonces, yo creo que es uno de los que más tenemos y en la consulta lo vivimos a diario, porque muchas de las quejas que tienen los pacientes, perdón, es precisamente sobre esto. Es que se burlan de mí por mi forma de hablar. En algunos casos pueden ser por peyorativos y en otros casos son bastante complejos. Tuve un joven, un paciente, que le hacían bullying porque el muchachito era muy bonito para sus compañeros. Entonces, el chiquillo es de Venezuela, pero era pelirrojo, el típico pues niño rubio, de ojos claros, que llega al colegio, todas las niñas lo empiezan a asediar y los otros compañeros lo empiezan a golpear y a molestar porque pues las niñas querían salir solo con él. Entonces ahí como que fuera no solo el acento, sino también por el aspecto físico, que para algunas personas podría ser positivo, pero para este niño fue negativo. El ser diferente para él fue negativo y lo estaba llevando pues a problemas. Me llegó con gastritis, con dolores de cabeza, con problemas a nivel emocional, después de que era el mejor estudiante en su país, aquí estaba perdiendo el año. Entonces todo eso ahí se nota pues el impacto que pueda tener pues este tipo de discurso. Sí, yo quisiera también como agregar a lo que acaba de decir el doctor Edward, que sí, o sea, digamos que en ese caso específico yo veo dos tipos de bullying, ¿no? Un bullying directo donde pues hay obviamente frases de odio, de desprecio, en el contexto pues de una conducta xenofóbica
pero también está el bullying relacional, ¿no? Que es el aislar al niño del grupo principal o sacarlo de las actividades o en las actividades escolares o recreativas, dejarlo a un lado, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos tipos digamos, de bullying o de afectación para este niño. Y lo que uno ve muy frecuentemente en la consulta, en ese contexto de la exclusión o de estas palabras ofensivas contra pues, en este caso, el origen del niño que es de otro país, migrante, esto es que a veces estos niños ya expresan no solamente el temor a hablar, sino a ir al colegio, ¿no? Entonces esto podría finalmente a largo plazo derivar en que sea un niño que se escolarice y no quiera volver a estar en un entorno por el miedo al rechazo, ¿no? Entonces, sí, uno sabe que todo el estrés tóxico, el cortisol, bueno, todas estas citoquinas proinflamatorias que influyen finalmente no solamente en el desarrollo cerebral, de su corteza prefrontal, de sus funciones superiores, de la parte metabólica y todo lo demás, como lo muestran ustedes muy bien en la presentación. Pienso que también la desescolarización es algo que puede ser finalmente una secuela gravísima para este caso de situaciones de violencia dentro de las aulas o dentro de los entornos escolares. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar con el siguiente caso y ya hacemos la retroalimentación. Entonces, este es el caso de Camila, es una niña de 11 años con trastorno del espectro autista. Ella es una paciente que está escolarizada, sin embargo, sus compañeros se burlan de su forma de hablar y por cómo se comporta. La llaman rara y la excluyen constantemente. Consecuente a eso, entonces Camila comienza a retraerse y evita interactuar con otros niños. Y aquí queremos resaltar esto y queremos saber ustedes, pues, qué opinan, su concepto y de todo lo que hemos revisado, porque es una niña con trastorno del espectro autista, donde fácilmente por la sociedad e incluso una persona del área de la salud podría decir que evitar interactuar con otros niños hace parte de su condición. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo me levanté la mano y me auto doy la palabra. Es que yo pienso que con el tema de todos los niños neurodiversos, sí, bueno, y aquí no solamente el niño autista, sino los niños que tienen trastorno de déficit de atención por hiperactividad, dislexia, bueno, etcétera. Estos niños, digamos que no solamente, pienso yo que más allá de lo que los compañeros, ustedes lo mostraban muy bien, cómo los niños replican lo que escuchan de sus padres o de sus profesores. Yo pienso que hay una cosa de raíz más importante con este grupo especial de chicos y es que ni siquiera los profesores saben cómo tratar a estos niños, ¿sí? O sea, ni siquiera tienen como las herramientas ni la preparación y puede que esa forma de discriminar o de aislar al niño porque pues habla diferente o porque no tolera el ruido o porque quiere aislarse y prefiere sentarse a leer antes que estar en entornos bulliciosos y demás. Pienso que también son como el reflejo de lo que nosotros como adultos le transmitimos a los niños, ¿no? Entonces, este tema del maltrato contra los niños va mucho más allá del maltrato entre ellos, entre pares, sino también como las instituciones educativas, nosotros como servicios de salud, a veces también le hacemos como la mala cara a atender un niño, por ejemplo, con autista. No lo soportamos, no lo toleramos, no se tiene la paciencia, no la tienen los adultos, ahora menos los compañeros. Entonces, yo pienso que allí esas conductas también son el reflejo de lo que nosotros como adultos transmitimos, enseñamos a nuestros niños pues obviamente esto va a derivar en que es lo mismo que hablábamos con el caso anterior, o sea, que sean niños que muchas veces ni siquiera la familia sabe, eh, o sea, dónde colocarlo, en qué colegio, porque siente que ningún entorno educativo tiene ni la preparación, ni tienen las herramientas para poder conducir o llevar a estos niños a un aprendizaje que esté como ajustado a sus capacidades, a su ritmo, ¿cierto? Sin ir de pronto como digamos a pasar por encima de esto, ¿no? Y que obviamente esto se transmita a los demás compañeritos de la clase.
Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Bueno, entonces, haciendo el análisis de ambos casos, pues el caso uno, que es de Esteban, como bien lo dijeron los doctores, pues ahí claramente se encuentra abuso emocional, discriminación y xenofobia por la nacionalidad del niño y una exclusión social. Lo que genera en Esteban, como bien lo dijo el doctor, puede generar ansiedad y como lo mencionaba la doctora, son niños que pueden generar deserción escolar y es algo que tenemos que estar muy pendientes porque estos niños pueden comenzar a hacer somatización. Es un niño que comienza con dolor abdominal, con cefalea, que pierde clase, que justo en la mañana comienza con el dolor abdominal, la mamá dice que esta semana no le he podido mandar al colegio. Entonces son niños que toca pues tener esa sensibilidad para ir mucho más allá y comenzar a indagar si hay presencia de ACEs, pues porque ya vimos todo el impacto que esto va a generar en la salud del niño. Y por consecuente, pues él no participa en clase y no quiere volver al colegio y genera un bajo rendimiento escolar. Y el caso 2, que es el caso de Camila, pues claramente hay abuso emocional, bullying por discapacidad y rechazo social, como bien lo comentaba la doctora. Y algo particular es que hay un aislamiento social, pero no dada por su condición de base, porque ella genera un cambio en su conducta. Ese aislamiento social se comienza a presentar secundario al entorno y es muy importante que lo identifiquemos y no lo dejemos pasar por alto. Y pues puede causar también en ella ansiedad y otros trastornos conductuales. Bueno, ya entrando un poco en la intervención que debemos hacer con respecto al discurso de odio, trajimos esta frase que nos pareció muy interesante que dice, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños, que fue referido, como lo señaló Nelson Mandela. Y es principalmente, como le decía a mis compañeras, entender que el discurso de odio, tanto en los niños, niñas, adolescentes, representa de alguna forma una manera de violencia en todos los ámbitos, ¿no? O sea, desde su desarrollo emocional, su parte de salud mental, su bienestar social. Y pues en este contexto prácticamente el pediatra tiene un rol fundamental que es hacer la detección, la intervención y la prevención, que ya es lo que les voy a hablar enseguida. Si quieres, dale. Entonces, lo primero con respecto a la detención, siempre, digamos, como tener en cuenta que la consulta pediátrica es ese espacio privilegiado, ese espacio seguro para los médicos para poder identificar, como lo decían mis compañeras, todas esas experiencias adversas de la infancia, incluyendo lo que es la discriminación, el bullying y como todos esos, como exposición a discursos de odio que hagan o que se manifiesten en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, este tipo de experiencias pues pueden manifestarse en la consulta, primero con cambios de comportamiento. Entonces, son aquellos papás que te van a decir que tienen síntomas de ansiedad, que han tenido como, han visto como síntomas de depresión, de que lo ven más, un niño que era completamente extrovertido está mucho más introvertido. También se puede asociar a aislamientos sociales, cambios en el rendimiento escolar, niños que les iba súper bien en el colegio, un momento a otro les empezó a ir de manera muy regular, alteraciones en el sueño y todo lo que son quejas somáticas recurrentes, es decir, otro tipo de sintomatología asociado como dolores abdominales, cefaleas, y de alguna u otra forma, digamos que esto nos va enfocando y nos va dando ciertas herramientas de detección que muy bien sabemos no podemos dejar de un lado lo que es la historia psicosocial. Entonces, por una parte, debemos tener en claro que el pediatra siempre tiene que explorar el ambiente familiar, es decir, su núcleo familiar, por quién está compuesto, cómo es la relación de sus familias, todas las relaciones con sus pares, con sus amigos del colegio, cómo es el clima escolar y lo que decían mis compañeras previamente, todo lo que es la red digital, las redes sociales, porque pues muy bien sabemos que actualmente muchos de los discursos de odio que ocurren en nuestros niños es asociado pues a redes sociales y todo lo que son plataformas digitales. Y pues obviamente también teniendo en cuenta que muchas veces la consulta nos permite detectar, como les decía anteriormente, todo lo que son los eventos adversos de la infancia para poder nosotros identificar como todas esas experiencias adversas que puedan llegar a presentarse. Entonces, uno puede hacer preguntas útiles
asociado, digamos, como a preguntas muy abiertas en un ambiente seguro, donde, ejemplo, le pueden preguntar como alguna vez te han insultado o te han hecho sentir mal en la escuela o te han molestado por tu apariencia, perdón, o tu forma de hablar o de pensar, o si alguna vez has recibido mensajes ofensivos o agresivos en redes sociales, o te sientes seguro cuando estás en internet. Digamos que este tipo de preguntas son más que todo como para uno irse afianzando con ellos y dándoles un poco más de seguridad y no ser preguntas tan cerradas como ¿te pasó esto? Sí, no. Porque esas preguntas tienden a ser mucho más poco de respuestas más abiertas que ellos permitan expresarse de manera libre lo que quieran llegar a decir. Dale. Siguiente. Entonces, si quieres darle a los cuatro. Con respecto pues a la intervención, que es como el segundo paso a seguir, siempre pues el pediatra o el médico siempre tiene que identificar como toda esta situación de discurso de odio o de bullying y debe actuar en diferentes niveles, ¿no? Entonces el primero es a nivel individual, que el primer paso que uno tiene que hacer es validar la experiencia del niño, niña o adolescente. Entonces es brindar apoyo emocional, es evaluar siempre si hay síntomas emocionales, ya ven sea ansiedad, depresión o estrés, y también a la vez de manera paralela, pues como valorar ese riesgo de autolesiones o ideaciones suicidas, donde nosotros de alguna u otra forma podamos trabajar de manera conjunta con un equipo multidisciplinario, ya bien sea con psicología o psiquiatría infantil, en caso de que llegara a ser necesario. El otro nivel es a nivel familiar, que es muy importante, sobre todo explicarle a las familias como el impacto que tiene el bullying o el discurso que tiene sobre sus hijos, brindarle como estrategias de apoyo a los niños y la importancia de tener siempre una comunicación abierta pues con sus hijos. La otra parte es el entorno escolar, que como bien lo han comentado mis compañeras, digamos el impacto que tiene principalmente porque son los lugares donde los niños tienen más contacto, tienen más espacios durante la semana y en muchos casos en estos lugares hay que informar a la institución educativa, siempre hay que activar protocolos de convivencia escolar y sobre todo hay que crear herramientas de protección, o sea, más que todo promoviendo como medidas de protección para el niño. Y por último, pues en este caso ya sería como el nivel comunitario y es como pediatras nosotros cómo podemos promover desde la sociedad. Entonces, poder hacer programas escolares de anti-bullying, talleres sobre respeto y diversidad, hacer una educación digital, aprovechando el entorno digital, pues para prevenir todo lo que es el ciberacoso, prevenir también todo lo que son las indiferencias con respecto a nivel cultural y étnico. Entonces, digamos que, ahí, si quiere darle el siguiente. Son unas herramientas que que las obtuvimos de un documento del 2023 que prácticamente habla sobre el diagnóstico acerca de la relación pues de los discursos de hoy. Entonces, lo primero que ellos dicen es promover la regulación y la denuncia. Entonces, siempre hay que crear una denuncia pública acerca de los discursos de odio y los contenidos discriminatorios de alguna u otra forma, pues haciendo asumir responsabilidades en los actores, que hacen parte pues con el objetivo de poder disminuir estos discursos de odios y que generen tanto impacto. Lo segundo que hablan son espacios de reflexión y aprendizaje, que como les decía, son espacios en el que el ambiente escolar, ejemplo, pueda permitir, digamos, como ese acercamiento acerca de este tema, donde los niños, niñas y adolescentes, digamos, que puedan expresar estos discursos, qué es lo que piensan, cómo los generan en su día a día, en sus espacios familiares, en su sociedad. Lo otro que ellos dicen es desarrollar herramientas educativas específicas y esto va de la mano con lo anterior y poder, pues digamos, como crear herramientas y espacios donde se aborden, pues digamos, como todos estos temas como el racismo, la diversidad, el respeto, las diversidades de género. Y lo otro que ellos hablan acerca es la educación y la sensibilización en el hogar, que como le decía, parte de los niveles importantes que el pediatra tiene que tener es esa educación y esa formalización a nivel de las familias, es poder realmente, digamos, como poder extender esto no solo en el ámbito escolar o social, sino dar como una adecuada orientación y pues recursos a las familias para que puedan de alguna u otra forma, por decirlo así, como apoyar a sus hijos o hijas, digamos, como en la comprensión de la diversidad
y pues en lucha, pues digamos, de todo esto contra los discursos del odio. Si quieres, dale. Otra de las herramientas que ellos implementan también es promover el diálogo abierto, como les decía, las preguntas abiertas, no tan cerradas, y como dice esto, es más que todo fomentar de alguna u otra forma desde el respeto también las diferentes culturas y etnias y pues crear un espacio o un ambiente donde uno pueda hacer una interacción, por decirlo así, con los pacientes que sea de manera positiva, ¿no? O sea, no juzgando, sino escuchando y de manera abierta. Lo otro es incorporar perspectivas diversas en el currículum, es decir, tener en cuenta, digamos, como experiencias diferentes, pues de diferentes personas que hacen, digamos, como parte de diferentes culturas y etnias y que pueda, digamos, como ayudarnos como a fomentar una herramienta, pues para que se pueda disminuir todos estos discursos de odio. Y por último, pues ellos también hablan acerca de promover la participación activa, es decir, entender que esto no es solamente del niño o de la niña o del adolescente o de la familia o de la sociedad o de un estado, sino que realmente somos todos y sobre todo el pediatra es como ese rol fundamental que tiene para poder liderar de alguna u otra forma la enseñanza y las actividades o las campañas en contra del discurso del odio. Si quieres, dale. Sí. Ok. Entonces, como bien sabemos, lo más importante, aparte de la intervención y la detección, también está caracterizada la prevención y existen, pues, de alguna u otra forma, tres niveles clásicos en salud pública. La primera es la prevención primaria, que con estos, en este caso, es buscar evitar que el problema ocurra. Entonces, esto incluye que haya una educación en valores, es decir, en respeto, en empatía, en diversidad, también que haya programas escolares de convivencia, una promoción del uso responsable de redes sociales y sobre todo, como bien sabemos, pues ahorita el entorno digital hace parte, como digamos, del día a día de nuestros niños y campañas contra la discriminación, aprovechando pues como todo este entorno digital también. Con respecto pues a la prevención secundaria, es principalmente su objetivo es poder detectar el problema tempranamente, ¿sí? Entonces, el pediatra tiene o puede preguntar activamente por el bullying, si ha existido algún evento que esté asociado con un como discurso de odio, identificar lo que les decía, todo lo que es salud mental, o sea, identificar cambios emocionales o conductuales y obviamente trabajar en conjunto con lo que son escuelas, o familias o en la comunidad para poder detectar como esos casos de manera precoz y ya vendría siendo lo último es la prevención terciaria, que lo que busca es poder reducir las consecuencias de ese daño que ya ocurrió. Entonces, aquí pues ya entraríamos en manejo multidisciplinario con salud mental. El apoyo familiar es muy importante, poder darle como esas herramientas y esos recursos a los familiares para poder hacer un adecuado acceso, un seguimiento del bienestar emocional de estos niños y obviamente una reintegración segura al entorno escolar. Si quiere darle, siguiente. Entonces aparece este manual, que es el manual Inspire, que es un manual que prácticamente creó 7 estrategias basadas en la mejor evidencia y fue hecha para ayudar a los países y a las comunidades para poner fin contra la violencia contra los niños y niñas. Entonces, es una publicación muy técnica y se centra más en los programas de prevención y todos los servicios que puedan llegar a ofrecer, digamos, como las mayores posibilidades de poder reducir la violencia. Entonces, donde bien sabemos que, como lo decían mis compañeras, de alguna u otra forma, la violencia es como el resultado de la interacción de múltiples factores, no solamente a nivel individual, sino también teniendo en cuenta, pues, digamos, como las relaciones interpersonales, la comunidad y pues de la sociedad. Y pues estos, digamos, como puntos son como los pilares fundamentales para poder haber creado estas estrategias. Entonces, dentro de este manual, pues vamos a encontrar implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes, vamos a encontrar como capítulos donde hablan sobre normas y valores, seguridad en el entorno, padres, madres, cuidadores, cómo pueden recibir su apoyo, ingresos y fortalecimientos no, a nivel económico, cómo puede haber de manera conjunta una respuesta a los servicios de atención y apoyo y todo el tema de educación y aptitudes para la vida. Entonces, realmente este es un manual que es basado en un modelo más socioecológico que es importante tener en cuenta porque toma como en la cima, por decirlo así, la funcionalidad de la prevención
que es no solo, como les decía, a nivel individual, sino también familiar, comunitario y social, y también, pues obviamente promoviendo como toda la colaboración, pues intersectorial. Si quieres, dale, siguiente. Entonces, ya como teniendo en cuenta con lo que ha dicho mis compañeras, con lo que acaba de decirles, cuáles, digamos, como quisiéramos saber sobre el rol que ustedes han tenido como pediatras en este punto, ¿cuál consideran ustedes como médicos? ¿Cuál es el rol importante que tiene el pediatra sobre los discursos de odio? No sé si alguno quiera comentar. Sí, doctor Eduardo, sigue. Bueno, Carolina, pues precisamente de lo que hemos hablado en la consulta, pues una de las cosas que queremos que el pediatra empiece a reconocer este tipo de situaciones para trabajar en ellas de manera eficaz y previniendo pues las consecuencias que se tienen. Eh, Uno de los problemas que tenemos muchas veces con algunos colegas es por su forma de pensar, ya sea desde la parte política o religiosa, y que les está impidiendo recibir estos niños para hacer valoraciones y hacer intervenciones. Yo he tenido colegas que me han remitido niños porque son de orientación LGTB o porque están iniciando la transición. Entonces dicen, no, yo soy cristiano, a mí yo no acepto eso, para mí son anormales, entonces te lo voy a remitir porque yo no puedo manejar ese caso. Entonces, de pronto, el joven, después de ser rechazado muchas veces en su familia, rechazado en el colegio, va y nos busca a nosotros como profesionales de la salud para que los orientemos, para que los apoyemos y también reciban ese rechazo. Entonces yo creo que parte de este proceso es como quitarnos todo ese tipo de sesgos que tenemos también nosotros, que nos han impuesto desde niños, que la sociedad y la cultura también nos han empezado a imponer para poder atender a estos jóvenes o estos niños que nos llegan con estas situaciones que pueden ser vulnerables. Entonces, hay médicos, colegas que no atienden pacientes con discapacidad o que no saben cómo manejar un niño con autismo, que si el niño pues tiene un trastorno de hiperactividad lo regañan o lo gritan en medio de la consulta. Entonces, yo creo que ahí es donde a nosotros, como profesionales de la salud y especialmente pediatras, todavía nos falta como ponernos en la onda de la inclusión y de saber que dentro de los procesos de consulta y de acompañamiento tenemos que tener estos niños, ¿sí? O simplemente que porque encontramos que es un matoneo, de una lo remitimos a psicología o al psiquiatra, pero nos desentendemos del niño como tal. Entonces la invitación es que como profesionales, como pediatras, acompañemos, nos actualicemos. Miren los estudios tan buenos que nos han presentado hoy y que realmente demuestran que si hacemos un abordaje temprano, si hacemos una intervención oportuna, vamos a evitar las consecuencias tan tenaces y a veces pues letales que puedan tener este tipo de conductas. Entonces es la invitación para que como grupo de pediatras nos quitemos, como les digo, los sesgos políticos, religiosos, sociales y empecemos a trabajar en pro de todos estos chiquillos que nos van a necesitar cuando lleguen a nuestra consulta. Muchas gracias, doctor. Doctora Paola. Sí, Sí, yo voy a decir algo bueno, para darle la oportunidad a la, hay dos manitas más arriba, tres, perdón. Yo quisiera que desde nosotros como pediatras y como los médicos que atendemos a los niños, estemos muy atentos a vigilar los entornos escolares y digamos que los entornos próximos de los niños donde ellos se desarrollan, familia y escuela, ¿sí? Entonces, que dentro de la consulta sea como sistemática la revisión o sea, no solamente la enfermedad o por lo que viene el niño a consulta, sino también preguntar cómo está su desempeño escolar,
preguntas como cómo se siente, bueno, lo que ustedes ahí mencionaban muy bien, estas preguntas abiertas donde se dan espacio para que los niños comenten y hagan, digamos, nos lleven una idea un poco más de cómo son esas relaciones entre pares, si hay situaciones de acoso en el colegio, si cómo va el desempeño escolar de ese niño, porque muchas veces el reflejo de eso es lo que ustedes mostraban, ¿no? El trasfondo de un mal rendimiento escolar o de no querer ir a la escuela es porque allí hay maltrato, sí hay maltrato entre los chicos en las aulas, ¿no? Lo mismo en el hogar, o sea, en la familia, o sea, hay que cuidar el uso responsable de las redes digitales, ¿sí? Entonces, enseñar a los niños a utilizarlas bien, a ser empáticos. La empatía es muy importante, o sea, yo pienso que es pilar fundamental para que ellos entiendan que, digamos que yo no le voy a hacer al otro lo que a mí no me gustaría sentir, o sea, ponerme en los zapatos del otro, ser sensible ante la situación de los demás, ser empáticos. Entonces eso se aprende en la casa, eso no se aprende en el colegio y pues pienso que eso se debe reforzar dentro de las pautas de crianza que uno da como pediatra, como médico, cuando se sienta en una consulta a hablar con una familia sobre crianza, ¿no? Entonces yo pienso que como que poner la lupa o poner el foco hacia esos entornos inmediatos donde se desarrollan los niños, que si vemos ahí las estadísticas, ocurren, es allí, en la escuela, ocurren dentro del hogar, ocurren a través de los medios digitales, para no ir muy lejos, lo que veíamos en la serie de adolescencia de Netflix, como un niño, pues obviamente encerrado en su cuarto, ¿sí? Puede alcanzar a cualquier lado, puede llegar información, puede estar en situaciones que lo ponen en riesgo, ¿cierto? Y los padres no se enteran, ¿no? Entonces yo pienso que es importantísimo el tema de seguridad digital y que los padres tengan como que conciencia de esas pautas importantes para el uso responsable de estas. Creo que hay un usuario, familia, no sé quién es que tiene la manita levantada. Y después seguiría Germán Galindo y el doctor Juan David. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Criado. Felicitaciones aquí a la doctora Paola por ese consenso universitario y felicitaciones también, pues, es decir, a los residentes que han hecho una buena exposición sobre este tema, que definitivamente es muy común. Ya pues nosotros vivimos mucho esta experiencia en el día a día. Y la verdad es que todo lo que se refiere, por lo menos, es decir, al derecho a la educación es de todos, ¿no? Y cada día nos estamos capacitando. Ustedes han, es decir, hecho una exposición muy importante y ojalá todos los médicos y todos los profesores tuvieran la oportunidad de estar en esta charla, porque eso es el día a día, lo que es la homofobia, lo que es decir, todos estos problemas son problemas sociales y eso tiene un gran impacto pues en el bienestar de los individuos, especialmente en un contexto educativo y en la atención médica. Muchos de nosotros, los médicos y los pediatras, hemos visto estos casos y la verdad es que tenemos en estos momentos muchas debilidades en la atención. Yo pienso que ustedes han hecho una gran exposición hoy y la falta por lo menos de capacitación y la falta de sensibilización en el personal de salud y educativo pueden llevar a situaciones, por ejemplo, de marginación y de violencia simbólicas y repercute en la calidad de nuestros educandos. Entonces, no solamente, es decir, es esta condición de capacitación, sino que también debe existir por lo menos unas implementación de políticas de diversidad, ¿sí? Es importante por lo menos que existan normas claras, sí, sobre esto, sobre lo que es la capacitación y la sensibilización. Y nuevamente los felicito a todos los profesores, felicito a los residentes que expusieron eso porque la verdad es que ha sido muy buena esta charla. Muchas gracias. Gracias, doctor Criado. Germán Galindo. Sí, ¿cómo están? Pues mi comentario iba un poco a lo que ya han expuesto los doctores, pero pienso pues ya dándole respuesta a la pregunta, de pronto el rol del pediatra podría ser, o lo veo pues con la charla, con lo que han explicado, como algo activo. Me parece que
las enfermedades pues orgánicas son algo como mucho más claro en el que le llegan diciendo a usted qué es lo que tengo. Entonces, si yo en mi rutina, en estas atenciones médicas, activamente no comienzo a buscar estos problemas, pues pensaría que se nos van a pasar. Y al mismo tiempo, la intervención pienso que debe ser de igual manera activa. Si yo tengo a la familia, pues volverlos como un poco protagonistas, como también decían los doctores que han participado. em, y sensibilizarlos un poco o que sean conscientes de aquellas situaciones y poder pues ayudar un poco de la mejor manera al niño y de pronto ir un poquito más allá. Entonces, si yo veo, no sé, entornos de bullying, ya sea que yo estoy teniendo en mi consulta a la víctima o al victimario, pues podría intentar enlazarme con ese colegio, de pronto darle señales de alerta. Y de igual manera el colegio dice, venga, ya tenemos un concepto de alguien del área de la salud que nos está diciendo, tenga cuidado. De pronto estas intervenciones pueden llegar a ser más fructíferas, pensaría yo. Era como el comentario. Gracias. Doctor Juan David. Bueno, no, ya me robaron parte de lo que quería decir. Creo que sí es importante, primero, no ser partícipe ni prolongar los discursos de odio. A veces uno, a través de redes sociales, sin querer queriendo, puede contribuir a que eso se perpetúe y uno debería denunciar, bloquear cualquier tipo de comentario que promueva o que promulgue discursos de odio, sobre todo no ver ni siquiera los reels que puedan presentar ese tipo de contenido, sino que automáticamente frenarlo y bloquearlo, porque pues el algoritmo hace que entre más views, pues eso se viralice cada vez más y más y más, y eso lo que hace es contribuir a este tipo de repercusiones sociales. Germán acaba de decir algo muy importante y es esa activación de rutas intersectoriales y cómo reconocer una situación, por ejemplo, que se dé en el ámbito escolar, prender las alarmas necesarias para ello, distinguir claramente la tipología de bullying o de matoneo y evaluar si el colegio ha presentado unas acciones adecuadas a favor de la protección de los derechos de los niños y de las niñas, y si no, pues prender las alarmas pertinentes para eso y recordar que bienestar familiar no solamente hace acciones directas cuando hay eventos de maltrato dentro del núcleo familiar, sino también hace seguimiento a los casos de bullying y matoneo cuando el colegio no ha prendido las alarmas suficientes y necesarias según los protocolos establecidos por las Secretarías de Educación. Entonces, nosotros en la clínica, pues muchas veces hemos notificado bienestar familiar, notificado colegios enteros para que ICBF haga seguimientos específicos y haga la verificación pertinente por la vulneración de derechos de los niños y niñas en el ámbito educativo. Y por último, algo importante que dijo uno de los doctores que acabo de hablar, me excuso que no sé el nombre, em, como situaciones que aparentemente se ven aisladas o situaciones que pueden vulnerar aparentemente un solo derecho, terminan involucrando muchos derechos de los niños y niñas. Recordemos que desde la teoría de los derechos de niños y niñas hay eh, una codependencia o un interrelacionamiento directo entre todos los derechos. A mis estudiantes y a los residentes, Daniela, Sani, siempre les hago una pregunta típica y es: ¿cuál es el derecho de los niños más importante? Usualmente las personas responden rápidamente el derecho a la vida. Y yo comienzo, ok, para tener el derecho a la vida, yo necesito el derecho a la salud. Sí, entonces es más importante la salud. Bueno, sí, doctor, es más importante la salud. Pero venga, para tener la salud no necesito la alimentación. Sí, bueno, entonces es más importante la alimentación. Y para tener alimentación tengo que tener una familia. Sí, bueno, entonces es más importante la familia. Y yo puedo seguir así y así hacer el ejercicio uniendo los 45 artículos que tiene la Convención de los Derechos de los Niños porque todos están correlacionados. En ese sentido, cuando se genera una vulneración de un derecho por un discurso de odio, ¿sí? Llámese el derecho a la protección integral, llámese el derecho al desarrollo integral, cualquiera de estos derechos,
automáticamente hay una vulneración por correlación de múltiples derechos, ¿sí? Lo que una de las doctoras nos explicó sobre las cadenas biológicas por las ACEs frente a los desenlaces en salud que tienen las experiencias adversas de la infancia, pues eso es la vulneración al derecho a salud por un discurso de odio. Cómo una persona puede llegar a suicidarse por un discurso de odio, pues es la vulneración al derecho a la vida por un discurso de odio. Cómo yo me aíslo en mi casa porque no quiero volver a salir al parque, em, porque me están rechazando mis compañeros del barrio. Es la vulneración al contacto con el medio ambiente. Y así podríamos analizar múltiples derechos que se ven vulnerados de forma directa, todo por un discurso de odio. Entonces va más allá del evento aislado, del decirle gordito a un niño que esté obeso, o de rechazar a alguien por ser venezolano, o rechazar a un adolescente por tener una orientación sexual diversa. Va mucho más allá porque la vulneración de derechos, pues siempre desde la correlación implica muchas más vulneraciones adicionales, y creo que nuestro rol como pediatra en esa activación de rutas, en esa vigilancia permanente, en esa búsqueda activa, termina siendo fundamental para esa protección integral de todos los derechos. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra intervención? Ok, entonces, si Yo quieres... no Ah, encuentro bueno, la mano sí, para levantarla, qué pena. No encuentro la mano para tranquila. levantarla, la estaba buscando, pero Doctora, usted sí no necesita quisiera. permiso. Usted hable. Eh, Sí quisiera mencionar algo que nos dijeron las residentes, que una cosa muy importante y es preguntarle al niño, hacerlo visible en la consulta y que seamos solidarios en la consulta con el niño, no solamente que nos respondan los padres, sino que ellos mismos son, es necesario que sepan que los estamos escuchando, que los estamos atendiendo y preguntarle si quisiera hablar sin que los padres estén, no solamente con la auxiliar que uno tenga al lado, porque muchas veces quieren hablar y no se atreven porque los padres están. Ellas mencionaron algo muy importante de esas preguntas de verificación y sobre todo hacer visible al niño en la consulta. Los padres lo traen a él precisamente por esa necesidad, pero esa visibilización es muy importante. Muchas veces solo nos dirigimos a los padres. Qué pena, yo meto la cuchara, doctora Miriam, y tiene toda la razón. De hecho, quiero tal vez salirnos un poquitín del tema, pero que la misma Daniela y Sani, que están conmigo allá en la clínica, hoy casualmente hicieron un trabajo de una búsqueda activa de qué tanto le hablamos a los adolescentes, porque estamos asociados a una norma que nos obliga a darle información a los adolescentes, y haciendo verificación como un estilo de auditoría a la aplicabilidad de la resolución 309 de 2025. Quiero que nos cuenten qué tanto los pediatras le están hablando a los pacientes, porque es que lo que dice la doctora Miriam es muy cierto. Nos centramos en una atención adultocéntrica cuando necesitamos volcarnos a hablar directamente con los niños y adolescentes. Entonces yo, para parte de la respuesta de nuestro rol como pediatras, yo quiero que las mismas Sani y Daniela nos cuenten qué encontraron, si realmente le estamos hablando a los adolescentes o le seguimos hablando a los papás. Bueno, de lo que, respondiendo a la pregunta del doctor, de los 25 pacientes que pudimos evaluar por encima de 14 años, creería que dos, por mucho, tres, eh, fue tomado en cuenta su consentimiento, ¿sí? Y cuando tú les preguntas a ellos eh, si en algún momento se les dio la importancia, o sea, si se les explicó el por qué estaban ahí, si en algún momento se tomaron como el tiempo para decirle, ven, tú estás de acuerdo con esto, entiendes lo que está pasando, o simplemente firmaron consentimiento informado. Nadie de ellos, todos respondieron que no. O sea, como les digo, 25 niños más o menos que creo que fueron, solamente tres respondieron que sí y firmaron el consentimiento. Es más, el doctor, hoy nos pasó con el doctor que una de las pediatras de ahí de piso dijo como quiero recalcar o quiero realmente preguntar y salir de una duda, y es que una niña de 16 años que vive solamente con sus abuelos, ella no vive acá en Bogotá, sus abuelos pues obviamente por limitaciones de ellos,
no pueden estar acá, la niña está bajo, digamos, como el acompañamiento de sus amigas y realmente la pregunta fue, ella no se puede operar porque no tiene un acompañante o un acudiente que firme. Entonces el doctor solamente miró como, bueno, tiene 16 años, ya tiene más de 14 años, ella puede firmar. Entonces yo siento que a veces esa parte, pues Ani me corregirá, pero no nos está, como muchos episodios, no se está como teniendo en cuenta la opinión de ellos. Sani. Sí, de acuerdo totalmente. Muchos de ellos, incluso en la entrevista, decían, ¿cómo así? Yo tenía que firmar. Yo tenía que firmar, o a veces decían, no, no, a veces solo le dijeron a mi mamá y ya. Entonces, pues sí, es un llamado como a tener en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y lo que ellos puedan decidir sobre sí mismos. Creo Eso, entonces yo que creo que el comentario que hace la doctora Miriam es muy al lugar, porque nosotros nos llamamos especialistas en pediatría y especialistas en niños y adolescentes, y con los que menos hablamos es con ellos. Y creo que sí, hay que preguntar, hay que explicarles, hay que indagar, hay que tener momentos a solas, y la doctora Miriam lo decía, hay que permitirles a ellos que se expresen a solas, y a veces no omitimos esa parte importante de nuestro rol como especialistas en niños y niñas. doctor Eduard tiene la mano arriba. Sí, pues aquí, pues, con lo que dijo Juan y lo que dijo la doctora Miriam, realmente, pues, es cierto esa parte. O sea, cuando uno explora o está en consulta con el adolescente y nos ha llegado ya remitido de otros colegas o viene remitido del médico general, muchas veces ellos citan eso, que a ellos no les han preguntado o nadie los tiene en cuenta durante la consulta. Pero yo creo que el gran problema que tenemos los profesionales en pediatría, pues lamentablemente pasa todavía, que no quieren recibir los adolescentes. O sea, muchos colegas solo ven niños hasta los 10 años y ahí en adelante no están atendiendo, no lo reciben en sus consultas privadas. En algunos hospitales el tope máximo de edad es hasta los 14. A partir de los 14 ya los maneja el médico familiar o pasan adultos. En algunas partes, niños mayores de 16 años ya están vistos por medicina interna. Entonces, realmente nos estamos perdiendo como esa oportunidad de ver el adolescente como tal realmente, de explorarlo y de aprender de ellos. Entonces, y lo mismo, o sea, cuando algún colega tiene un paciente adolescente, me lo remite, porque no, Edward, vos que te gusta, vos hablas con ellos, yo no soy capaz, yo no tengo paciencia. Pero entonces, volvemos a lo mismo, o sea, si de 10 pediatras solo uno ve adolescentes, entonces, ¿qué está pasando con el resto de los chiquillos que llegan a otros servicios donde va a haber, llegar ese colega que posiblemente no quiere ver adolescentes? Entonces, lo que decimos y lo que claramente Juan nos está explicando, la vulneración de derechos, empieza muchas veces por nosotros los profesionales de la salud. Entonces, yo creo que este tipo de temas que nos sirvan a todos para tomar esa conciencia y nosotros como docentes enseñarles a nuestros residentes que los niños van desde los 0 hasta los 18 años. Nosotros tenemos que saber y debemos ver adolescentes, tenemos que aprender a hablar con ellos, a comunicarnos, a expresarles todas estas situaciones, a actualizarnos en las cosas de los adolescentes, qué tipo de dibujos animados ven, qué tipo de libros leen, qué tipo de música escuchan, cuáles son las películas de moda, qué es lo que a ellos realmente los está impulsando día a día, ¿sí? Porque muchas veces empezamos como a juzgar desde la barrera, pero no nos interiorizamos a qué es lo que le sucede al joven directamente. Por ejemplo, uno de los puntos que nos llevó precisamente a este tipo de reflexión y hacer esta charla fue pues la serie de adolescente de Netflix, donde vemos pues un adolescente sumido ante una situación de estrés, de encierro, que lo llevó hasta asesinar a su compañera. Entonces, ¿por qué este joven que se veía de una buena familia, con unos papás que lo querían, que lo respetaban, que tenía todas las condiciones, llega a cometer este crimen simplemente por sentirse rechazado desde su punto de vista como hombre? Porque, pues, por los mismos procesos de todos estos feminismos mal encaminados, de todas las publicaciones que salían en las redes sociales, pues llevaban a que estos jóvenes tengan ese tipo de actitudes. Entonces, yo creo que ahí la importancia es como ponernos en el punto de clave en qué estamos, para qué nos formamos y a quiénes vamos a atender. Porque a eso es, para mí principalmente, yo creo que es el hueco que tenemos, porque muchos adolescentes y niños a partir de 10 años no los está viendo el pediatra.
Bueno, no sé si alguien más tenga alguna intervención o algo. Si quieres, entonces, María Alejandra, dale a la última diapositiva ahí, a la siguiente. Bueno, ya digamos como finalizando nuestra charla y entrando un poco como en respuesta a la pregunta que hacíamos con respecto a cuál es el rol del pediatra, pues hay que entender que el pediatra, su principal o dentro de sus principales roles es la defensa pues de los niños, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, como decía la doctora Paola, no simplemente el pediatra es tratar enfermedades, sino también proteger pues todo el bienestar integral del niño. Es, como les decía, poder detectar, identificar, prevenir pues todos estos discursos de odio, de bullying y que de alguna u otra forma pues hace parte como toda la parte fundamental de poder garantizar como un desarrollo saludable y un entorno seguro para la infancia. Entonces, para llevar para la casa, el pediatra debe tratar de visibilizar los efectos del discurso del odio en la salud infantil, participar en programas de prevención de violencia, promover entornos seguros en escuelas y comunidades, como bien decía, no solamente es a nivel individual y familiar, sino también teniendo en cuenta como el entorno del paciente y hacer partícipes de denunciar situaciones de maltrato o discriminación que nosotros de alguna u otra forma a partir de la detección y de la prevención podemos hacer que todo este tipo de eventos adversos que puedan llegar a generar el discurso de odio, pues pueda acarrear sobre la, digamos, como el desarrollo pues, y integridad de nuestros pacientes. Entonces, esto era como lo que les queríamos traer el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna opinión o algo adicional. Muchísimas gracias a las tres residentes y a los dos docentes que estuvieron dirigiendo la presentación del día de hoy. No sé si de pronto el doctor Edward o doctor Juan David, como para cerrar, quisieran dar como una último comentario o una conclusión. O alguien más de los asistentes si quisiera compartirnos algo. No, yo solamente agradezco de verdad al trabajo de la doctora Sani, de María Camila, de María Carolina, perdón, y de Daniela, porque definitivamente ustedes hicieron un muy buen trabajo. Auguro una muy buena carrera como pediatras, que todas tres están ya a 3-2-1 acabó la residencia y, y que de verdad da orgullo ver nuevas generaciones de pediatras sensibilizadas en temas que salen del común de la formación de la pediatría de las universidades. A veces creemos que el pediatra está para la UCI, para reanimación, para urgencias, y, y nos damos cuenta que el rol que tenemos como especialistas en niños, niñas y adolescentes por fuera del ámbito clínico tiene un impacto gigante. Así que de verdad, felicitaciones a las tres y espero que sigan avanzando en sus carreras y que sigan sensibilizando a más colegas en temas como este, de verdad. Muchas gracias a las tres. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y gracias por la oportunidad de permitirnos hacerlo acá en este grupo que es tan importante para el país. La pediatría social es una materia transversal a la pediatría. Todos los pediatras tenemos la obligación de conocerla muy bien y esto pues haría un gran cambio en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Sí, muchas gracias Bueno, a todos por su participación y obviamente a los doctores, muchas gracias. muchas gracias a ustedes por la presentación, por la revisión bibliográfica que hicieron, por mantenernos actualizados, porque ustedes son un motor para el desarrollo de las universidades que tenemos el programa de pediatría social. Sabemos que los residentes jaloran mucho y quisiera que los otros residentes que no han asistido porque están en otra rotación y todo pudieran escuchar esta actividad que ustedes hicieron. Y seguramente que yo a los míos de la Universidad de Antioquia les voy a poner a que revisen ese tema y que las escuchen. Muchas, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que no siendo más, Bueno, muchísimas yo gracias. también quería darle las gracias a todos por permitirnos pues, llevar este tema
porque es de bastante importancia y relevancia pues dentro del ámbito pediátrico. De verdad, cuando una de las propuestas que me hicieron, pues esos temas me apasionan. Ustedes saben que con todo lo que tiene que ver con la adolescencia, pues realmente es como el plus que tengo en mi consulta y en mi vida diaria. Entonces, quiero felicitar a las residentes que lo hicieron de manera maravillosa. Fue una muy buena sincronía de tema y el concepto y el objetivo yo creo que se cumplió. Entonces, a Juan, gracias también por la asesoría y a ustedes nuevamente la atención y que pues se siga replicando este tipo de temas que de verdad pues, son a veces dejados como ahí en el tintero porque mucha gente no es capaz de meterse en ellos, de ahondar más en ellos o le tenemos miedo o todavía le tenemos recelo de cómo manejarlos. Pero nos damos cuenta que si aprendemos de ellos lo vamos a hacer de manera adecuada. Entonces, nuevamente felicidades y gracias a todos por la atención. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto les recuerdo que igual voy a subir la charla para que si alguien quiere acceder y verla en diferido, escucharla, pues me puede contactar. Yo la pongo ahí en el canal de YouTube del grupo. Un feliz fin de semana para todos, para todas. Y bueno, entonces, ¿Cómo es el nombre del canal? profesores, muchísimas gracias a los asistentes, a quienes participaron, nos acompañaron. Muchísimas gracias y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, feliz fin de semana para Hasta todos. luego. Felicidades a todos. Gracias.